Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. La verdad que es una alegría. Mirá quién tengo al lado. Mirá quién tengo al lado. Al apóstol Franklin Castellano. ¿Qué comilona nos vamos a dar hoy? ¿Qué comilona nos vamos a dar hoy? La verdad, pastor, Amén. un gusto La poder... verdad que es un placer poder estar contigo aquí. La verdad que nos alegramos en gran manera que tú nos hayas abierto las puertas y que podamos interactuar los unos a los otros y podamos predicar también la palabra del Señor, que eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. La verdad que realmente debe ser que uno se vuelve viejo y nunca te, ¿cómo te puedo decir? Cuando vos estás con alguien que cocina tan bien la palabra, te enseña la palabra, te muestra la palabra de distintos ángulos, por lo menos a mí, a mi espíritu, Claro. me hace sentir un placer bárbaro. Qué bueno, sí, claro que sí. Yo creo que es lindo cuando podemos entregar la palabra como el Señor, ¿verdad?, nos da y como Él la revela a través de su Espíritu Santo también. Y creo que el tema que nos va a ocupar ahora va a ser un tema muy importante que tú ya lo has estado rumiando también y creo que vamos a interactuar en ello y va a ser una bendición, creo yo, para todos aquellos que escuchen verdaderamente. ¿Qué vamos a estar hablando? Un programa que hicimos el día miércoles, que estuve haciendo, que tenía que ver con la diferencia de cristiano, creyente y discípulo. Pero a esto, prepárate porque yo tiré algo, ¿sí? Que tenía que ver con la historia, el llamamiento de Eliseo, la vida de Elías, la muerte de Elías y la transferencia de esos dones sobre la vida de Eliseo. ¿Sí? Sí, es tremendo cuando uno lo mira, ¿no? Yo creo de que Eliseo tenía revelación de lo que tenía Elías. Él anhelaba, él deseaba eso. Por eso él sabía que Elías, en primer lugar, había colmado su alma de Dios en todo el sentido de la palabra, y sabía que el alma de Elías estaba preparada como para ser arrebatado. Por eso le dice, vive tu alma, que no te voy a dejar. Vive tu alma, es que quiere decir, yo sé que estás completo, ya no estás para esta tierra. Sé que tarde o temprano te van a llevar. Y Elías le dijo, mira, quédate aquí. Y él dijo, no. Y por segunda vez y por tercera vez, hasta que, ¿qué es lo que quieres? ¿Verdad? Eliseo había comprendido lo que significaba ser discípulo en ese aspecto. Porque ser discípulo no es lo mismo, como tú dijiste, ser creyente. Estamos en un tiempo difícil, claro, donde las iglesias, estamos en un tiempo de pandemia, ¿no? Donde la gente dejó de ir a las iglesias y se encontró en donde debería ser su primera iglesia, las casas, los hogares, la familia. Y ahora mucha gente se da cuenta que iba a la iglesia a llenar un poco la vida de ellos. Así es, correcto. Porque ahora se dan cuenta que muchas familias no estaban en condiciones de estar todo el día juntas. Y había que por alguna causa irse. Entonces, sí, voy a la iglesia, pongo los diezmos y pareciera que eso era todo, era ser creyente. ¿Sí? Claro. Yo soy creyente. Ahora, esa palabra, ser discípulo. Sí. Yo creo que ser discípulo, ¿verdad? Dice la Biblia, discípulo es aquel que nunca deja de aprender. Eso significa, siempre está aprendiendo. Si el momento que nosotros dejamos de aprender, entonces el Señor deja de revelarse. ¿Por qué? Porque nosotros somos como la luz de la aurora, que va en aumento, en aumento, en aumento, hasta que vemos pleno el día, pero para entrar a otra dimensión espiritual. Mientras estemos en la tierra, nunca vamos a dejar de aprender, nunca el Espíritu Santo va a dejar de inyectarnos a nosotros lo que oye, la Biblia dice, lo que oye del Padre y del Hijo, y viene y lo revela a nosotros para que nosotros podamos seguir aprendiendo hasta el final de todos los tiempos. Porque si ya nosotros ya no aprendemos más y nos cuadramos como aquellos que son cuadrados, y ya Dios ya no se puede revelar ahí, porque ya llegaste tú como a un tope. Perdón, bájate un poquitito ahí, porque está chillando mucho. Porque uno llega a un tope, y entonces cuando llegas a un tope ya no quieres seguir aprendiendo, entonces ya Dios ya no se revela, entonces quedas así
y entonces empiezan las frustraciones, empiezan que el evangelio se te hace pesado, el evangelio se te hace a cuesta arriba, y esa es la razón, porque no hay revelación. La revelación es la que le da vida, la que te da fuerza, la que te da empuje para seguir adelante, la que dices tú, ¡ala, qué tremendo, Señor! Te emociona, estás en todo el mover del espíritu y quieres más y más, como aquel novio enamorado, Claro. como la sulamita que decía, estoy enferma de amor. El que está enfermo de amor, ¿qué es lo que hace? Quiere que lo estén atendiendo todo el tiempo. Entonces así es el discipulado. Ser discípulo es muy diferente que ser un creyente nomás. ¿Por qué? Porque un discípulo es uno que está comprometido no solo con Dios, sino con la obra de Dios, con lo que sucede en la obra de Dios y con el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, para llevarlo a cabo hacia afuera más que todo, porque hacia afuera es donde Dios nos necesita, porque hay almas necesitadas. Entonces cuando uno no tiene la aptitud de la actitud, no la aptitud, hay dos cosas. La actitud con C es acción, claro. Y la aptitud es solo conocimiento. Entonces hay gente que solo puede tener conocimiento pero no tiene actitud, y eso lo puede envanecer. Dice que el conocimiento envanece, ¿verdad? El conocimiento envanece, y eso hace que la persona ya no crezca en sí, ¿verdad? Y el amor edifica, dice. Ahora, si tú tienes amor y conocimiento como lo tenía Jesús, ya cambia la cosa también, porque él sí era un verdadero discípulo, o sea, que del Padre. Entonces un discípulo es aquel que tiene agudizados sus oídos. Por eso dice la Biblia que hay que tener oído de discípulo. Es que aprende, es que está atento, es que rumea la palabra, está metido en ella. Por eso el Señor dejó la orden ahí en Mateo capítulo 28. Y dice así en el versículo 19: id pues y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Oiga, enseñándoles a guardar todo lo que os he enseñado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Es decir, el Señor dejó establecido ir y hacer discípulos. En cambio, hoy se ha perdido mucho ese discipulado. No hay mucha enseñanza con respecto a los principios doctrinales que hay en la palabra, porque doctrina es y significa reglas para vivir. Si nosotros no tenemos reglas para vivir, disparamos por cualquier lado. Tenemos una mente errante y no sabemos para dónde vamos. Pero el discípulo es aquel que va hacia un objetivo, hacia una meta, en donde Dios le pone para que este discípulo entrene a otros discípulos, porque de discípulo se convierte en discipulador. Claro. Por eso es que es maravilloso cuando uno llega a Cristo y llega todo desordenado, todo hecho pedazos, hecho bolsa, como dicen acá. Y cuando uno llega a Cristo, Cristo empieza a modularlo a uno. Y si uno se deja modular, más fácil salir de la droga, de los vicios y todo eso, porque está dejándose discipular. Si no se deja discipular, va a ser mucho más difícil que pueda llegar y alcanzar las metas que se ha propuesto, o va a ser más difícil que esta persona salga de eso. Pero cuando se es discípulo, uno va siendo liberado totalmente. Lo que pasa es que en el referente a la palabra que decís vos, del adicto, cualquiera sea la adicción, cualquiera, ajá. Lo que lo sostiene al adicto es su propio, el personaje, el conocimiento que tiene. La diferencia del discípulo, para poder llegar a ser un discípulo, uno dice, tiene que aprender, es decir, tengo que dejar el conocimiento anterior, correcto, ¿sí?, y volver a cargar una información nueva. Perfecto, es lo que decía Pablo, ¿no? Todo lo que aprendí lo dejo por estiércol, por basura, por conseguir esto, que él sabía que eso lo iba a liberar completamente. Sí. Porque el punto acá es que, por ejemplo, hay centros de rehabilitaciones. Tú tuviste un centro de rehabilitación tremendo, pero en realidad si esta persona no se deja discipular, nunca va a ser libre, porque hay que mantenerla siempre. Por eso los psicólogos y los lugares que sostienen este tipo de problemas mantienen al adicto, a la persona así, mantienen con pastillas para que esté dopado y lo otro, y solo así lo tienen calmado. Y que dicen que no tiene cura la adicción. Exacto. Sin embargo, cuando llegas a Cristo, que esa es la diferencia, cuando llegas a Cristo, Él te libera.
primero eres creyente porque te conviertes a Cristo, luego te conviertes en discípulo para ser liberado completamente a través de la palabra, porque dice que la palabra es como el agua que limpia, y luego te conviertes en un discipulador para liberar a otros. Y no es que vas a mantenerte toda la vida yendo a un psicólogo, o aunque no es malo, por supuesto, ¿verdad? En ese aspecto. Sin embargo, en el Evangelio la persona es liberada completamente cuando se deja discipular, cuando se deja que el Espíritu Santo lo trabaje a medida que se le enseña la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Entonces la palabra es útil para enseñarnos todo lo que corresponde a aquello que debemos de aprender para poder salir de lo que podemos tener. No, indudablemente yo creo que el paso de dejar de ser creyente a ser discípulo y después de ser un discipulador es una decisión. Exactamente, correcto. Es una decisión que tú debes de tomar, que es lo que yo les decía siempre a los muchachos que han estado en adicciones, porque yo, por supuesto, como contábamos en el testimonio, ¿verdad? Desde los 11 años fumaba marihuana, pero un día decidí con todo mi corazón, porque el Señor quiere tu corazón. Cuando tú decides darle el corazón al Señor, yo quiero que hagas algo conmigo, pero tienes que tener una decisión para que Dios pueda empezar a trabajar. ¿Por qué? Porque Dios es un caballero. Él no va a estropearte, ni agarrarte, ni de violarte, nada. El Espíritu Santo es un caballero, por lo tanto Él te invita a que entres. Y si tú invitas, o sea que si Él te invita, tenlo por seguro que la operación va a ser extraordinaria. Quizás llevará tiempo, porque es un proceso, ¿no? Un proceso, pero ahí es donde la persona empieza a convertirse en ese discípulo, a seguir verdaderamente las pisadas que debe de seguir delante del Señor. Entonces, cuando uno empieza a ser discípulo, le cae un amor por la palabra, por leerla, por meterse con ella, por rumiarla, por estar ahí. Y el discípulo tiene que ver con eso, es aquel hombre que está dispuesto a entregarse completamente y a seguir las pisadas del Señor, truene, llueva o relampaguee. Entonces, si queremos ser libres de cualquier circunstancia, eso es clave realmente. Lo que pasa es que desgraciadamente estamos en un tiempo que pareciera que lo importante es mostrar el don. Ajá, exactamente. Demostrar el don. Y se perdieron los maestros, se perdieron los verdaderos apóstoles o profetas, evangelistas y pastores, pues son 5 ministerios los que hay, ¿verdad? Y cada uno tomó como su reino, ¿no? Y siguió una línea, quizás como tú me estabas comentando, de algo que vieron o aprendieron sin darse cuenta que tal vez lo que estaban haciendo ni siquiera está en la palabra del Señor, porque solo siguieron patrones, y a veces patrones humanos que se les establecieron. Ayer justamente teníamos un conjunto de música que está grabando, que toca música reggae, ¿sí? Y tenían un nombre que se llamaba Alma de J-A-H. Entonces, hoy lo llamé al hermano, viste, es esto que usan rasta, bueno. Y lo llamé al hermano preguntándole qué significaba. Claro, exacto. ¿Qué significaba? Y me mandó un estudio bíblico de lo que significaba Ja, que en la antigüedad era Jehová. Entonces, me dice, ¿pero por qué me preguntaba? Le digo, porque yo no voy a poner un nombre que no sabes cómo, que no sé lo que es, y que esto es más allá de todo, esto es un centro cristiano. Así es, correcto. Entonces yo tengo que poner un nombre y me van a preguntar qué significa ahí, no sé. Ajá, exacto. Entonces, porque vos lo hiciste, yo en mi ignorancia hago lo que vos decís y ya somos dos que estamos metidos. Exactamente, ajá. El discípulo tiene que aprender, y ahí es donde viene la intuición y viene también la interrogación. Bueno, ¿qué estoy haciendo? Claro. Si estoy haciendo lo correcto o no. Porque como decía Pablo, bien claro, ¿no? Si yo todavía estuviera agradando a los hombres, no sería siervo de Cristo. Yo quiero agradar a aquel que me llamó,
para que así de esa manera pueda hacer lo correcto. Y al fin, ¿qué significaba? Jehová. Está bien. Una explicación, una palabra todo ya. un estudio bíblico me mandó que era bueno. el diminutivo de Está bien, Jehová, perfecto. aleluya. Bueno, perfecto. Pero Pero sí es importante saber. claro, pero uno no puede ser partícipe de lo que diga otro si yo, ¿dónde dice acá? Si a vos no se te hace clara la situación, claro. Yo creo que esa es la función que debe de tener el discípulo, porque realmente se ha perdido esto que dice acá, ir y hacer discípulos. ¿Ah? O sea, lo que el Señor quería era que los discípulos fueran y hagan discípulos. No solamente hacer la oracioncita de fe. No, exactamente. Porque ya hizo la oración, ya está. Ya está, no necesariamente así, porque ahora hay un seguimiento, un proceso. Ese discípulo, esa palabra discípulo, es porque va a empezar a aprender. Claro, y él quiere enseñarle. Y hay que enseñar, porque aquí dice, enseñándole a guardar todas las cosas. Claro. O sea, entonces si nosotros no tenemos eso, que se ha perdido eso, porque hoy, por ejemplo, hay seminarios, hay un montón de cosas, pero es para quizás exaltar las voces, quizás shows y todo eso, que no es malo en ciertos momentos, pero como que la palabra se deja a un lado. Una hora y media de música y media hora de palabra. Exactamente. Yo he tenido que ir a lugares en donde es todo el show y ya la gente a las 12, le dan la palabra, la gente tiene sueño, pues la gente con la palabra ya no quiere, cuando es lo primero que debemos de hacer, ir y hacer discípulos de todas las naciones. Y esto pasó tremendo porque esta orden que está acá se la dieron a los 11 apóstoles, porque Judas ya estaba frito, ¿no? Y ellos no fueron. Eso es lo increíble. Ellos no fueron a todo el mundo. Ir y hacer discípulos de todas las naciones, bautizando, pero no salieron de Jerusalén. Entonces Dios dijo, bueno, no quieren ir ustedes a hacer eso, agarro a Pablo. Ahí agarró a Pablo, agarró un asesino, claro, que lo transformó y lo discipuló a solas para que fuera a hacer el trabajo. Entonces ellos mismos reconocieron. Pero era un discípulo también, porque había sido un discípulo de Gamaliel. Era un discípulo. Enseñado, es decir, sabía lo que era ser discípulo. Sabía enseñado correcto. A los pies de Gamaliel. Correctamente. Luego él, al conocer la ley, porque era un discípulo de la ley, porque la Biblia dice que era fariseo de fariseos en cuanto a la ley, celoso. Quiere decir que conocía el Antiguo Testamento. Sí, los 5 libros de la ley como mínimo. Exacto, los 5 libros de la ley como mínimo. Entonces, este hombre, al ser un discípulo de esa categoría, podemos ver que cuando se le hizo rema la palabra, se le hizo vida la palabra, entendió que Cristo estaba metido en el Pentateuco. Dijo, ala de plano, ahora sí puedo entenderlo, y empezó a deducir, y el Señor lo agarró para que hiciera y escribiera el 75% del Nuevo Testamento. ¿Te imaginas? Quiere decir que él, cuando se convirtió realmente al Evangelio, ¿verdad?, al ser discípulo primero de la ley y luego de la gracia, y ahora supo que estábamos dentro de la gracia de Dios, entonces la aplicación que había allá podía aplicarla acá y le complementaba de una forma impresionante. Pero eso, ¿cómo se dio? Con el conocimiento, porque si no hubiera tenido el conocimiento ese, tal vez no hubiera tenido una deducción correcta, pero él dedujo correctamente porque había aprendido, le habían enseñado en ese discipulado que tuvo con Gamaliel, que era un tremendo estudioso de la Biblia y maestro, correctamente. Y a mí siempre me llamó la atención de Pablo, es decir, a los pies de Gamaliel, es decir, no era que lo vio por televisión ni le contaron un cuentito, estuvo tirado ahí mientras el maestro hablaba. Claro, exactamente. Y a los pies significa que no estaba a 100 metros, estaba ahí al lado, a los pies, ahí al lado. Como Josué, que andaba a la par de Moisés, ¿va? Que cuando Moisés subió al monte se quedó al pie del monte esperándolo ahí. ¿Y qué pasó con él? Lo relevó, porque el Evangelio es una carrera de relevos. La mente apostólica es una carrera de relevos. Nosotros estamos ahora en esta posición espiritual porque hubieron otros que fueron relevando. Esto es como la carrera de relevos, que yo te paso la antorcha a ti, tú se la pasas a aquel se la va a pasar al otro, pero si tienes una buena enseñanza de discípulo, porque si tú le pasas un relevo a otro y no sabes nada, ¿qué le va a enseñar al discípulo? Nada. ¿Me entiendes? Entonces yo creo firmemente que el Señor
quiso que Pablo lo llevó, lo preparó y todo eso para que él fuera e hiciera relevo, discípulos como Timoteo, como Tito, como Filemón, como Epafras, como Junías y un montón que hay ahí, que se convirtieron después en apóstoles porque él mismo lo reconoce en las cartas. Entonces podemos ver nosotros de que el discipulado es algo muy esencial, que debe las iglesias tener un discipulado, enseñar las escrituras, ¿verdad? Para explicarle a la gente verdaderamente las cosas que el Dios del cielo ha dejado estipuladas para que la gente camine y así de esa manera se edifique y edifique a otros. Entonces yo creo firmemente que estamos en el tiempo en donde debemos de tener cuidado y despertar para que así de esa manera podamos alcanzar una buena estructura, primero personal, porque el discípulo es aquel que no deja de aprender y está siempre aprendiendo para que de esa manera se mantengan las aguas, ¿verdad? Para que tarde o temprano empiece a nadar dentro de las aguas del Señor, como cuando le dijo a Ezequiel, ¿no? Hay momentos en donde las aguas, que es tipo de la palabra, te llega a los tobillos. Ahí puedes caminar todavía bien y esto y lo otro, puedes andar en la carne todavía. Después llega a las rodillas, todavía puedes hasta saltar en el agua, vio que te llega a las rodillas, todavía te puedes mover más con facilidad. Después te lleva hasta la cintura. hasta la cintura, ¿no? Ahí ya te mueves con dificultad. Menos movimiento. Pero lo que quiere el Señor es que llegues hasta que te llegue las aguas y ahí no puedes y no tienes que nadar. Y ahí es donde empieza el Espíritu a trabajar, porque Él dice que te lleva en las aguas, y ya cuando vas en las aguas ya eso es otra cosa, pues es otro nivel de discipulado, porque hay diferentes tipos de discipulado que existen. El Señor mismo los tenía. Si vemos nosotros, Él tenía a Pedro, Juan y Jacobo, a los cuales los llevó al monte de la transfiguración. Esos discípulos experimentaron cosas extraordinarias, estuvieron a la par tremendamente. Juan se recostaba en el pecho del Señor, imagínate qué tremendo era eso. Luego estaban los 8 que estaban al pie del monte. Perdón, sí, que no era cualquiera, era un guerrillero lo que sería ahora. Ajá, exactamente. Sí, era un guerrillero. Claro. Es decir, y se apoyaba un tipo que era bravo, que era malo, y se apoyaba a recibir el cariño del Señor en el pecho. Es el de que se le llama el discípulo de corazón. Exactamente. ¿Verdad? Porque hay discípulos de corazón que están a la par del Señor, que anhelan, que desean. Juan era el que más sabía con respecto a lo que el Señor decía, porque dice la Biblia, después registra la palabra, que Juan sabía que Judas era ladrón, el que robaba las ofrendas. Dice, él explica, porque a él sí sabía cuando el Señor estaba hablando, entendía, y de seguro el Señor tenía una relación distinta, ¿verdad? Entendía el espíritu. Exacto. El espíritu de lo que estaba hablando. Perfectamente, porque ese es el punto, ¿no? Entre más tú tienes una comunión más estrecha con el discipulado celestial, con el Espíritu, entonces la cosa es distinta, pues es diferente. Hay otro tipo de trato, no porque sea un trato exclusivo, todos lo pueden tener innegablemente, pero depende de cuánto tú te des, así se dé el Señor. Depende de cuánto tú sueltes, Él se suelta, ¿me entiendes? Sí, porque sí. Es así. Por eso incluso hasta en la siembra está ese principio, que dice la Biblia, el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Si tú haces una siembra de nada, vas a recibir una siembra de nada. O sea, el discípulo es aquel que se compromete, que se sacrifica a todo. Desgraciadamente esa palabra que estás hablando vos, hermano, el que abundantemente siembra. Sí. En este tiempo, esa palabra se está utilizando pareciera que solamente para la ofrenda. Y no es así. Y no es así. No, claro que no es así. Y no es así. Esto es lo mismo. Si vos le decís a un creyente, y esta palabra, no, sí, yo esa palabra la conozco. Sí. ¿Y cuándo la escuchaste? Ah, sí, con la ofrenda. Claro. Pareciera que todos usan la misma palabra. Y ese es un... pero no es un discipulado con el estudio. No es, exacto, el discipulado con respecto a ese punto, cuando dijo el Señor, y ahí está el error, ¿no? En Malaquías 3:10, cuando dice, traed el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa, y yo derramaré bendición hasta que sobreabunde, pero no solo de dinero. Claro. No está hablando, entonces muchas veces se enmarca solo en esa fase cuando en realidad no es así,
Porque derramamientos, hay muchos derramamientos en la Biblia. Cuando dice derramaré de mi espíritu hasta que sobreabunde. Cuando dice derramaré, significa que algunos van a necesitar un derramamiento de amor, por ejemplo. Le falta amor. Juan. Ahí está. Otros van a necesitar derramamiento de unción profética, por ejemplo. Claro. Otros derramamiento de paz. De Pedro, sentirse que es perdonado. Vale. Otros derramamientos, por ejemplo, dice que en el último tiempo Zacarías habla que viene un derramamiento de oración y de gracia. Quiere decir que hay diferentes tipos de derramamientos que se van a dar cuando yo hago un acto que está escrito en la palabra para que pueda Dios bendecirme. Porque muchos tienen un plato de comida para comer, pero otros necesitan amor. Porque hay gente, por ejemplo, que tiene mucho dinero y se está pegando un tiro ahora, o se está suicidando, y eso no le funciona. Pero cuando hablamos de la palabra que va a haber derramamientos, si nosotros no tenemos una enseñanza discipular, no vamos a comprender esos puntos, sino que solo vamos a irnos en aquello que hemos escuchado, pero que realmente tiene otro enfoque, otro plano, porque la palabra tiene diferentes planos. Por lo menos un versículo tiene 7 planos de poderlo ver. ¿Me entiendes? Porque la palabra es tremenda en realidad, es impresionante, es insondable. Es que cada vez que la lees pareciera que sacás algo nuevo. No, es que cada vez que la lees parece que uno no la ha leído. Sino, mío, qué tremendo. Y yo he leído muchas veces, o sea, que la Biblia, y me he dado cuenta de que Dios, parece que no pasé por ahí. Y sí pasé varias veces, pero a veces, mientras no esté el rema, la revelación, es letra muerta. Porque la Biblia dice, ¿no? La palabra mata. El espíritu de la palabra es la que da vida, el rema, ¿no? Por eso es que logos significa palabra, ¿no? Y rema también significa palabra, solo que logo significa palabra que da muerte, porque la palabra mata, dice. Pero el espíritu de la palabra rema da vida. Rema es cuando se te hace vida, cuando la comprendes, cuando la entiendes, y dices, Dios mío, qué rico esto, qué tremendo. Y es donde tú sientes quererla leer más y sientes querer interactuar más con el Señor en ese aspecto. ¿Sabes que nosotros con mi esposa, uno de los seminarios que tenemos la licenciatura es el Bautista? Sí. Y teníamos el pastor principal, que era el rector, teníamos la materia estudio de cristianismo. Y él era muy así, tengo una perlita, Claro. Y un día vino con una gran valija, esas valijas que antiguamente se decía, va a viajar en barco, porque esas valijas grandes. Y la trajo, la puso entre varios, la tuvimos que poner, y empezó a poner y sacar libros, y llenó la mesa, 2 pupitres llenos de libros. Y dijo, todos estos libros que están acá son de estudios de la teología, son escritos por autores de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero te imaginas. Me dice, pero que vos los estudiás y son tremendos lo que está escrito, pero esto no significa que estos autores, cuando lleguemos al cielo, lo encontremos. Porque la palabra puede tener un conocimiento, pero cuando vos te ensoberbeces, te mata. Exactamente, no. Si no está el espíritu... No, si no está el espíritu está muerto todo eso, porque la palabra mata, dice. Claro. Por eso hay gente que con la palabra mata y nunca le da vida, especialmente aquellos que caen, aquellos que se resbalan, nunca los restauran, porque van al machete y a cualquiera le arrancan la cabeza con la Biblia. Sin embargo, la palabra del Señor nos muestra a nosotros la gracia, ¿no? Y yo creo que eso se aprende a medida que uno va interactuando y conociendo los niveles que trabaja el Señor y los niveles del Espíritu, ¿no? En cómo se mueve realmente más en esta dispensación de gracia. Tenemos una dispensación extraordinaria y yo creo que muy pocos conocen en amplitud lo que significa la palabra gracia, que es algo extraordinario realmente cuando uno es discipulado a ese nivel. ¿Por qué? Porque encuentra la verdadera libertad que uno necesita para vivir, y ahí es donde uno encuentra un montón de respuestas que quizás no las tenía, pero en la gracia de Dios encontramos la misericordia, encontramos el amor, encontramos respuestas de todo tipo. Como les hablaba en algún momento, tengo un estudio que lo enseñamos en escuela discipulado,
que se llama el poder liberador de la gracia, ¿no? Que solo de esa palabra hicimos como unos 25 lecciones, 25 mensajes de esa palabra. Y es impresionante cuando uno va ahondando. Recuerdo que ahondando en esa palabra encontré la toda gracia, incluida en la gracia, toda gracia y la multiforme gracia. ¿Te imaginas cómo el Señor trabaja? Va abriéndolo como si fuera un pétalo. Sí, y por lo general nosotros conocemos la gracia, que es la gracia, por gracia somos salvos, por gracia el Señor ha hecho cosas maravillosas en nosotros. Pero cuando vamos a la toda gracia, que muy pocos conocen la toda gracia tiene que ver con aquellas cosas que el Señor hace en el individuo. Es para resolver un problema, busca diferentes formas, ¿verdad? La toda gracia es buscar diferentes formas para ayudar al individuo, para darle una respuesta al individuo, para que él pueda tener una herramienta para salir del problema o de la situación que está viviendo. Y está la multiforme gracia, que esa solo viene por revelación del Espíritu Santo, y es la que confirma en tu corazón, en tu conciencia, si aquello que estás haciendo está bien o está mal, pero eso solo tú lo conoces y Dios, ¿me entiendes? Y eso es tremendo, porque ahí es donde eso es lo que muchos no entienden, que por qué dice tiene misericordia con este y con el otro no. Y ahí entra aquello, a Jacob amé y a Esaú aborrecí. ¿Cómo? Entonces te da cortocircuito, porque son dos hermanos, por las decisiones que Dios toma dentro de la multiforme gracia de Dios, como la tomó con David, por ejemplo. David vivía en un mundo de ley, sin embargo él vivía gracia. Él vivía gracia y él entraba. Como por ejemplo cuando llegó al templo, ¿no? Y tenía hambre y le pidió. Estaba muerto de hambre. Sí, estaba muerto de hambre. Y estaba el arca, lo único que había era el pan de la proposición, donde solo el sacerdote podía entrar, porque el que entraba moría. Sí. Y David le dijo no. Y moría. Y David le dijo no, yo conozco, yo tengo conocimiento, dame el pan que no va a pasar nada. ¿Cómo? Le dijo el sacerdote. Bueno, es tu riesgo. Él vivía en la pura gracia. Entró, le sacó los panes y hasta le dio a sus amigos que estaban con él. Algo tremendo. También podemos ver que como David experimentó la gracia cuando pecó con Jezabel, ¿verdad? En donde la ley decía que había que matarlo, había que colgarlo. Y él mismo, cuando el profeta Natán le dice, mira David, el que le robó la oveja eres tú. Claro. Y dijo el Dios mío, bueno, máteme. Y entonces, pero Natán dijo, no, pero el Señor ha perdonado tu pecado. Eso no lo podemos entender nosotros si no tenemos una multiforme gracia desarrollada, o toda gracia, y conocer lo que significa esa gracia bendita que fue dada en la eternidad pasada. No fue dada ahora se manifestó. Claro. Pero Timoteo dice que fue dada antes del principio del mundo. Antes del principio del mundo. Estamos hablando algo de la palabra creyente, discipulado, discipulador. Y agregaste una palabra, gracia. Gracia, claro. Y yo estaba sintiendo que es lo que impide muchas veces que la persona pase de gracia, de creyente a discipulado, a discipulador, a discipulado. A discipulador también, sí. Alguna palabra clave que vos pusiste recién. Exacto, que es la gracia de Dios. Porque el momento que tú conoces la gracia de Dios, entonces te das cuenta de la gran oportunidad que Dios te está dando para que crezcas. Porque la gracia es algo extraordinario. Yo creo que muchos no han entendido que estamos en la dispensación de la gracia. Estamos en esa dispensación porque es la única que nos va a dejar entrar. Sí, verdaderamente, porque sin gracia, olvídese, no hay para dónde. No. Entonces, si nosotros no entendemos la gracia para sentir el perdón total de nuestro Señor Jesucristo y el amor que Él dio en la cruz del Calvario, entonces va a haber un problema, porque al no entenderla, cuando nos alcance el pecado, vamos a abandonar y ya no vamos a seguir creciendo. Muchos, al no entender la palabra gracia, no se dan cuenta que están perdiendo todo el empuje que quizás pudieran haber tenido en su vida. La gracia es algo extraordinario, porque el Señor dijo que era necesario que Él se fuera para que el Espíritu Santo nos guiara a toda la verdad y a toda la justicia, pero bajo el régimen de la gracia, bajo la dispensación de la gracia.
Porque Dios se mueve en diferentes dispensaciones, ¿verdad? Como si fueran distintos tiempos. En distintos tiempos, edades, así. Como por ejemplo, hay 7 dispensaciones que en la Biblia Scofield está bien detalladamente, en donde vemos que Dios primero trata con la inocencia, Adán y Eva ya en el huerto, después con la conciencia cuando cayeron ellos, ¿verdad? Después con el gobierno, se vieron desnudos. Sí, y después con el gobierno humano, con Noé, luego con la promesa, ¿verdad? Que es de Abraham, luego con la ley y luego con la gracia. 6, y falta el milenio, que es la otra dispensación. Entonces, pero si vemos nosotros, el Señor vino a cumplir la ley, porque la ley no se terminaba si no había alguien quien la cumplía. Entonces, si nosotros estuviéramos bajo ley, ya estábamos fritos, porque bajo la ley está todo, estuviéramos muertos todos apedreados. No quedamos ninguno. No quedamos ninguno. Hubiese quedado una limpieza acá en este mundo que... Totalmente. Pero bendita sea la gracia del Señor, que es la que nos permite realmente alcanzar la misericordia de Él. Y así, de esa manera, cuando tú te enamoras como discípulo de la gracia de Dios, cambia la vida verdaderamente, porque te das cuenta de que te empiezas a enamorar mucho más del Señor, porque el discípulo tiene que ver con el enamoramiento que uno tiene con el Señor. Es la llave. Es la llave, correctamente. Es la llave para entrar a ser discípulo. Correctamente, porque ahí entra. Por eso es que Pedro entró con todo. ¿Se acuerda cuando lo entrevistó el Señor allá cuando resucitó y se les apareció? Le pregunta el Señor a Pedro y le dice: Pedro, ¿me quieres? La palabra correcta es esa en el griego. Pedro, ¿me quieres? Entonces Pedro dice: tú sabes que te quiero. Segunda vez le dice: Pedro, ¿me quieres? Dice: tú sabes que yo te quiero. Y la tercera vez cambia y le dice el Señor: Pedro, ¿me amas? Dice que Pedro se entristeció porque le dijo: ¿me amas? Y le contesta Pedro: tú sabes, Señor, que yo siempre te he querido, que yo nunca te he amado, pero de hoy en adelante yo quiero amarte, Señor. Y ahí cambia el panorama de Pedro. ¿Me entiende? Porque Pedro siempre lo ha querido, como muchos creyentes lo quieren al Señor. Una cosa es querer y otra cosa es amar. Como dice aquella canción: el querer pronto puede acabar, pero el amor no conoce el final. Cambia mucho el querer como el amar. Entonces, cuando Pedro oyó eso, y dice: tú sabes que yo siempre te he querido, le quiso decir, pero de hoy en adelante quiero aprenderte a amar, quiero aprender a ser discípulo. Desde ahí el Señor le dijo estas palabras. En el otro pedacito le dice: Pedro, sígueme. Ahí le hace el segundo llamado. El primer llamado que te hacen es para que te conviertas a Cristo, pero el segundo llamado es para que seas un discípulo, porque cuando Pedro empezó ese discipulado al nivel celestial, al nivel espiritual, jamás lo volvió a negar, nunca volvió a cuestionar. ¿Por qué no volvió a cuestionar? Porque ya es otra faceta la que vives, ya es otra experiencia la que tienes. Después de su primer gran predicación. Exacto. Los 3.000. ¿Te imaginas de un solo pepinazo? 3.000. En aquel entonces, cuando dijo Pedro: sígueme, Pedro siguió siendo como apóstol, siguió siendo blasfemo, malcriado, de todo. Y era apóstol, ¿verdad? Y siguió siendo eso, pero cuando le dieron el segundo llamado, y entonces entendió lo que es ser discipulado celestial, ahí cambió la cosa. Ahí fue distinto. ¿Me entiende? Entonces, uno debe de aprender a que el Señor hoy en este tiempo nos está haciendo un segundo llamado para que salgamos de la mediocridad y decir: mira, hijo, yo te quiero llevar a otro nivel, porque es lo que quiere, llevarnos a otro nivel. Anhela. Yo creo que todo este tiempo, si uno toma lo de la pandemia y lo puede llevar a una fase espiritual, ajá, yo creo que Dios ha estado presentándose en cada familia, en cada hogar. En cada hogar. Es que por eso nos metió a las casas. Claro. Nos metió a las casas para podernos enseñar, porque no había modo de enseñarnos. Entonces, y hoy más que nunca es cuando se prueba el verdadero discípulo. ¿Por qué? Porque hoy se probó cuántos discípulos, por ejemplo, ¿verdad?, que se creían entre comillas discípulos, ahora se han rebelado contra el Señor, porque esto, que porque lo otro, que porque aquí, sin conocer que dentro de esta pandemia hay un propósito divino, porque la Biblia dice que todas las cosas ayudan a bien a aquellos que han sido llamados conforme
a su propósito. Nos metió a nuestras casas para que podamos tratar con nuestros hijos, con la mujer, con el marido, para que podamos llegar a un coloquio mucho mejor y así prepararnos para la venida del Señor mucho más fácil. Para ver cómo estaba la familia, Para que ver. eso que decíamos que era el fundamento de nuestra vida. Correcto, exactamente, ¿me entiendes? Nos metió ahí y hoy lo más lamentable es esto, que en esta pandemia es donde ha habido más divorcios que en ninguna otra época, imagínate. Y más homicidio de mujeres. Y más homicidio de mujeres, ¿te imaginas? Quiere decir que aquí está la realidad, esa es la realidad que se vive encubiertamente, pero ahora Dios la sacó a luz para que nos demos cuenta de cómo estamos en el pesaje de Dios, porque es como que Dios te mete para pesarte a ver si en realidad, bueno, vas a esperarme, vas a amarme, no importa si truene o llueva o relampaguee, vas a mantenerte en la misma posición. Es porque lo que quiere Dios es que tú te mantengas en la misma posición, así estés en el puro desierto, como Caleb y Josué, ¿no? Ellos vivieron un desierto. Yo creo que a veces Dios te lleva al desierto. Esta pandemia puedo verla como un desierto, ¿verdad? Sí, sí. Y así como Josué y el pueblo en general fue llevado al desierto, pero dice la Biblia para ver qué es lo que había en tu corazón. Y más adelante dice también para humillarte y saber qué había en tu corazón. Porque hoy la gente ha sacado lo que tenía realmente en su corazón, la basura en contra de esto, en contra de los otros, y una cosa impresionante, y siendo cristianos también, alegando de esto, alegando lo otro, cuando los propósitos de Dios está exclusivamente tratando con la iglesia. Yo creo que la pandemia es que Dios quería tratar con la iglesia para prepararla. Sí, ¿Por qué? Para este gran avivamiento. Claro, para el avivamiento, porque el avivamiento viene a ser más que todo personal. La voz te aviva el Señor para que tú puedas avivar a otro. Pero esto que estamos viviendo en el 2020 es algo extraordinario. ¿Por qué? Porque las profecías se han cumplido al pie de la letra y se han desclasificado un montón de cosas, pero un montonazo de cosas que antes estaban encubiertas. Incluso lo más grosso, podemos decirlo así, que se ha desclasificado es toda la interna que tenía el Papa dentro de Babilonia. ¿Por qué? Porque ahora el decir que se cancela la Biblia es una cosa impresionante, es algo que la verdad que el que no despierte en esta etapa no va a despertar nunca, va a despertar en la tribulación si es hijo de él, porque hay muchos incluso que están metidos en Babilonia. Y Dios les dice en Apocalipsis, salid de en medio de ellos, pueblo mío, y no toquéis lo inmundo. No seas partícipe de sus... Exacto, no seas partícipe de sus cosas, de ¿verdad? ¿Ah? Entonces allí es donde uno se da cuenta de que ahora Dios, la misericordia de Dios es grande en gran manera. Y muchos católicos, ¿verdad?, que son fervientes en el catolicismo, ahora despertaron y están saliendo en masas, porque esos que son verdaderos, que han buscado a Dios mal en ese aspecto, ahora se dan cuenta que donde estaban hechizados. Por eso que las hechicerías que hizo la Babilonia es la que mantiene a mucha gente. Tenían sus ojos vendados. Exactamente. Lo que pasa es que desgraciadamente detrás de cada cosa de esta te ponen una verdad y detrás una mentira. Exacto, que es lo que Satanás siempre ha usado. Exactamente. Siempre una verdad con una mentira. Ahora está un gran movimiento con todo el tema del aborto, de pro vida. Y ayer nosotros, por ser un multimedio, me comunico para que nos manden material para poder levantarlo. Y entre medio de todo eso, de la pro vida, te meten el tema de un cargo político para un partido político. Entonces, te meten la vida, te usan la vida, el concepto de la vida, pero entre todo eso te mandan la muerte. Sí. Entonces la gente después lo cree. Por eso es que, exacto, por eso es que la Biblia dice conocer las maquinaciones de Satanás. Satanás está trabajando en gran manera y hoy va a trabajar por medio de los medios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque también la Biblia dice que en el último tiempo, 1 Timoteo capítulo 4, si no me equivoco, dice que el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe.
prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, diciendo, dice, hasta por carta, dice Pablo, eso es por documentos escritos que se van a leer, y por esto y por lo otro, dice Pablo. Entonces, cuando uno no tiene un discipulado doctrinal en la palabra del Señor, es muy fácil ser arrastrado. Es como tú, si no te das cuenta, le puedes mandar cualquier cosa y decir, mándenlo. Por eso uno debe de examinarlo todo, dice, retener lo bueno y examinarlo todo. Entonces, es muy importante. Pero eso lo puede hacer un discípulo, porque un discípulo es el que ya tiene sus sentidos ejercitados para poder discernir entre lo bueno y lo malo, porque hoy le están llamando malo a lo bueno y bueno a malo. Claro. Así dice la Biblia, que le llamarían, y ahora esa palabra profética se está cumpliendo, porque ahora le están llamando bueno a lo malo, y a lo malo le están llamando bueno, tratando de distorsionar en gran manera la palabra de Dios. Bendita sea la misericordia del Señor, que todavía podemos hablar abiertamente de estos temas, pero va a llegar un momento que quizás no se va a poder hacer. Sí. Es mejor hablarlo ahora y no porque si ya seríamos los primeros que nos cortan la cabeza. Totalmente. Porque no nos callamos la boca. Así es, correctamente, pero bendita sea la misericordia de Dios, que eso sucedió en el principio. Los discípulos tuvieron que entregar su vida. Pablo mismo decía, estamos expuestos a la muerte todo el día por predicar esta palabra, ¿verdad? Y el hecho está que ellos tuvieron que morir para que otros ahora pudiéramos hablar con libertad. Seguro, ¿verdad? Sí. Ellos pagaron el precio de ese discipulado para que nosotros ahora podamos hablar con libertad, pero otros también pagaron el precio, y así nosotros vamos a tener que pagar el precio quizás por otras cosas si el Señor no viene. Pero bendita sea la misericordia y bendito precio. ¿Por qué? Porque conoceréis la verdad, dice la Biblia, y la verdad os hará libre. Nadie puede ser libre si no conoce la verdad. Eso exactamente. Y eso es lo que tiene el discipulado. Exactamente. Eso es lo que tiene el Porque discipulado. el discipulado te abre los ojos, claro, para que tú puedas ver. Por eso Dios, a mí siempre en el ministerio me ha dado esa gracia, y tengo escuelas de discipulado por todos lados, ¿verdad? Y lo hacemos por vía con libros y con CDs que estudien las lecciones en su casa, y luego se les toma un examen para que los discípulos puedan aprender. Y una de las cosas que Dios me hizo sentir en este discipulado es, primero, conocer en el primer tomo, o en las primeras lecciones, o el primer nivel, ¿verdad? Es conocer qué es ser un discípulo. En el segundo nivel, qué es ser un líder. Y en el tercer nivel, qué es ser un ministro. Y ahí le hablamos de todas las características que debe tener un ministro, para que el ministro pueda descubrir hacia qué lo ha llamado. Si lo ha llamado a ser profeta, apóstol, maestro, evangelista o pastor. Porque muchas veces hay pastores hermosos y preciosos que se han cambiado el ministerio por falta de discipulado, por falta de no hacer su tarea, la tarea que Dios le envió a hacer. sí, ¿verdad? Y dice, no, ahora como todos son apóstoles, ya me pongo apóstol, y a veces ni siquiera sabe ni cómo está parado su propia vida. sí, no pasaron de ser un discípulo a un discipulador. Exacto, y es un problema ese, porque el día de mañana, yo lo veo así, tan lamentable, porque el día de mañana Dios le va a llamar la atención y le va a decir, yo te puse que seas pastor, que seas un buen pastor, o que seas un buen evangelista, o seas un buen maestro, o seas un buen profeta, o seas un buen apóstol. Pero hoy casi ya no hay pastores, No. y las ovejas están todas distorsionadas, porque el pastor por lo general tiene que hacer discípulos, porque el pastor también es un maestro. El pastor tiene que enseñar la palabra para que el discípulo, o especialmente las ovejas, crezcan hacia ese nivel y luego se conviertan en discipuladores para que puedan traer a otros y así enseñarles, ¿verdad? Desgraciadamente volvemos a esto del tiempo, cómo se ha ido tapando con mentiras la verdad, la necesidad. Ahora somos todos líderes, pero el liderazgo es un paso de ser creyente al liderazgo. Así es, correcto. Pero en ese liderazgo no está conformado el conocimiento de la palabra. Está a ver qué es lo que yo entiendo de la palabra. Claro. Pero no pasó primero por ser discípulo. Sí, exactamente. Por la escuela. Muchos ya le saltan a eso. Exacto, porque el ser discípulo es una escuela, pues, que te da el Espíritu Santo a través de maestros también que
que te dan el pasto verde, porque no hay cosa más bonita que comer bien. Cuando tú comes bien, ya no tienes hambre, Claro. estás saciado, estás bien. Entonces, cuando uno tiene ese discipuladores, ¿verdad? Que ya pasaron por discípulos, ya pasaron por creyentes, porque primero es creyente, después discípulo y después discipulador, para que tengas una buena libertad completa y para que otros puedan gozar de esa libertad que tú ya experimentaste, de esos estragos, porque es una carrera Sí, sí. tremenda, que nunca se acaba. No, Es una no. carrera que no tiene retiro, no puedes retirarte totalmente. ¿Cuántos años hace que estás estudiando la palabra de Dios? Yo hace ya quizás unos 40 años, voy llegando a 40 años. Desde Y hoy yo te llamo, ayer te hablamos, ¿y qué estabas haciendo? Estudiando la palabra de Dios. Exactamente. Sí, Así es. y ahí está el tema. Es decir, en ese nunca dejamos de ser un discipulado. Porque si dejas de ser discípulo, puedes tener el problema de apartarte bien fácilmente. Por eso el joven tiene que, dice el Señor, incluso le dice a los jóvenes, acuérdate de tu juventud, acuérdate de tu Dios de tu juventud antes que vengan los días malos y días en los cuales no tengo contentamiento. Acuérdate de Él en los días de tu juventud, dice. Sí, no sea que sea tarde. Exactamente, porque uno cuando es joven tiene la fuerza, aunque Dios respeta la juventud, pero uno no debe descuidarse, porque la Biblia dice, se lo dijo a Pedro, ¿no? Cuando eras joven, ibas donde tú querías, pero cuando seas viejo, otro te ceñirá e irás donde tú no quieras. Es decir, ahí sí, ahora como nosotros pues ya estamos más tranquilos, antes íbamos, corríamos para aquí y para allá, pero ahora, entre más, si desde tu mocedad te conviertes en un discípulo, imagina cuando llegues de anciano o cuando llegues a una edad acorde, Dios mío, la revelación va a ser mucho más fácil porque vas a estar más quieto. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Sí. Es así. O te tienen en la casa bien clavado ahí, Ahí. porque ya no puedes moverte como moverte antes. mucho. Claro, ya no puedes correr o ir a jugar o ir a hacer esto, porque Dios respeta eso, ¿verdad? Por eso dice, acuérdate de Dios en tu juventud, ¿no? Acuérdate en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y días en los cuales no tengo contentamiento. Acuérdate de tu creador, mejor dicho, ahí está la palabra. Acuérdate de tu creador en los días de tu juventud. Y uno debe tener pendiente eso en el corazón. La verdad que cuántas cosas tiene esta palabra. Muchas cosas maravillosas. Cuántas, desgraciadamente, este tema hermoso que terminamos tocando, que es el tema de la gracia. Cuando hablamos de todo gracia, también. ¿Sí? Que aquellos que han tomado como que todo gracia, todo se puede, ahí están en peligro en gran manera. Ya se van para el otro lado. Porque la gracia es como un termómetro, es como una balanza, mejor dicho. La gracia es esto, ¿ves? Esta es la gracia. Ni para allá legalismo, porque se arruina. Ni para acá libertinaje, porque caes en pecado. Claro. Si te vas para este lado, te conviertes en un hombre, según muchos dicen, ¿verdad?, que yo solo ando en el espíritu. Pueden caer en espiritismo, ¿verdad?, más que todo, porque esa gente golpea más que todo eso. Entonces la gracia es ni para acá ni para, es un balance que debe de ver. Sí, es como un balance, ¿no? Que Dios te permite vivir las fases o las facetas que Él vivió. La gracia es conocer los 4 evangelios, porque alguien preguntó, ¿por qué 4? ¿Por qué no solo uno de un solo pepinazo? Porque 4 nos habla de la gracia de Dios, de la gracia de cómo debemos de vivirla, porque Cristo vivió así. Por ejemplo, Mateo nos presenta a Cristo como rey, ¿verdad? El rey de los judíos. Hay una faceta que tú puedes vivir como rey. Comes bien, te comes tus asaditos, puedes disfrutar con tu mujer o puedes disfrutar con tu marido. Estás como rey. Luego viene Marcos, ¿verdad? Lo presenta como siervo. Es cuando tú sirves a los demás, como hoy le estamos sirviendo la palabra a la gente para que coma, para que se alimente. Cristo lo hizo, por ejemplo. Incluso le dijeron, este es el rey de los judíos. ¿Se acuerdan que le tiraron todo al rey? Sí, sí. Ahí, este es el rey de los judíos. Le pusieron las mantas. Y cuando les dio de comer, les dijo, ustedes me siguen porque yo les doy de hartar, les dijo el Señor. Una versión dice así. Y el Señor le sirvió, hasta le lavó los pies a los discípulos como siervo. Esa es la faceta de siervo. Pero hay muchos que se quedan solo con esa y nunca avanzan. No pasan al otro estado. Y después está la faceta de Lucas.
Lucas presenta a Cristo, cuando uno estudia Lucas, presenta a Cristo como hombre. Es la faceta de hombre. Atender a mi mujer, atender a mi marido, atender los quehaceres, atender la vida, disfrutarla como hombre, ¿verdad? Que es lo que muchos estaba no... cansado, que pidió, Exacto. estaba cansado, tenía hambre, Exacto, que eso es lo que... le dolió, Correctamente, lloraba. lloraba. Y Judas dijo, cuando lo vio, porque Judas lo vio como hombre nada más, lo percibió así, dijo, no, este es un hombre, porque se cansa, porque llora, Claro. etcétera, y lo vio así. Pero luego está la faceta que conoció Juan, ¿no? Que es la faceta de águila, las 4 caras de Ezequiel. Vio que en las 4 caras de Ezequiel Sí, está, sí, sí. Está la de hombre enfrente, que es la que todos nos miran, y cuando nos miran como hombre, olvídese, es una desgracia. Pero al lado derecho está la faceta de siervo. En esta otra está la faceta de león, ¿verdad? La cara de león, que es la de rey. Y atrás de la visión que tuvo Ezequiel estaba la cara de águila, que la cara de águila es la faceta de Dios, que es cuando Dios nos usa con milagros, con señales, con maravillas, y que uno pone las manos y la gente se sana o se libera. ¿Me entiendes? Si nosotros no vivimos esas 4 facetas, lógicamente nos vamos a desprogramar, nos vamos a desequilibrar. Pero es necesario que dentro de la vida del Evangelio, dentro de la vida que Dios nos ha tocado vivir en la tierra, vivamos esas 4 facetas para que podamos tener un equilibrio bien en el Evangelio y nunca nos aburramos del Evangelio, porque el Evangelio es rico, ¿me entiendes? Entonces, Cristo vivió esas 4 facetas cuando lo vemos. Sí, él las vivió, por eso dice que se hizo hombre, para saber cómo se sentía ser hombre. Y por eso dice que tiene piedad de nosotros, tiene misericordia. Y que tiró por tierra a lo que decía, cuando le decían, claro, lo que pasa, Señor, le decían a Jehová, que ustedes no saben lo que lleva este cacho de carne. Ajá, exacto. ¿Sí? Entonces el único del cielo vino a llevar este cacho de El verbo carne. se hizo carne, sí. Se hizo carne. ¿Sí? Y en contra de aquello que decía, claro, pero él lo soportó porque él era casi un ángel. No, no necesariamente. Pero ese ángel tuvo sueño, tuvo hambre, todo. Le dolió, él vino a tomar lloró. la naturaleza, exactamente, ¿verdad? Porque la Biblia dice que se hizo hombre, ¿verdad? Él entró en una cápsula como nosotros para sentir todo lo que nosotros sentimos. Por eso tiene compasión de nosotros. Y aparte la Biblia dice que fue tentado en todo, pero sin pecado, se guardó. Incluso hubo momentos en donde, el momento antes de llegar a la cruz, allá en el Getsemaní, que fue allí el sacrificio, lo veo yo ahí, que ahí fue, porque le dijo el Señor, ¿habrá otra forma de pasar este trago, esta copa? Es que buscó una forma, le dijo, no, esta es la que vos decidiste. No hay otra bueno, manera. pero que no se haga entonces mi voluntad, sino la tuya. Entonces ahí sintió el peso de la carne, ¿me entiendes? Por eso es que Satanás en el desierto también lo tocó, ¿verdad? Cuando tenía hambre. Note que buscó la oportunidad. Y cuando tenía hambre le dijo, convierte estas piedras en pan. Y el Señor se le quedó viendo ahí a tu diosa, porque si le dijo, sí, el Señor le dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, no solo de pan vive uno, sino de esta palabra bendita que es la que te da fuerza para seguir adelante. Es tremendo. Podemos seguir, pero el tiempo ya ya se nos va. La verdad, ojalá podamos seguir contando con tu presencia. Sí, sabes que vos estás igual bendición. Que tu compañera, están llenos de trabajo. Así. Pero ojalá que podamos seguir teniendo este tipo de tiempo, porque es una palabra reveladora. A mí, como persona, como creyente, me hace muy bien poder recibir revelaciones de Dios, como decís vos, fresca, palabra fresca, que nos sigue motivando para estar en esta vida. Así es, correcto. Sí. ¿Sí? Es decir, yo el otro día decía, es como que tengo 62 años y en este tiempo estoy viviendo una experiencia. Pero muy linda, pero porque se está cumpliendo la palabra, porque dice, aunque este cuerpo se va desvaneciendo, el hombre interior se va rejuveneciendo. Es decir, entre más viejos somos más jóvenes, porque hay viejos hay jóvenes de 80 años y hay viejos de 18 años, ¿verdad? Ese es el dicho. No podemos salir corriendo. Eso sí, pues, claro, porque el cuerpo ya no nos da, pero realmente es así. No hay cosa más linda
que irse renovando en su espíritu, que el hombre interior se rejuvenece. Pero ¿cómo se rejuvenece? A través de la revelación de la palabra. Porque ahí es donde encuentras la verdadera vida, ¿verdad? Y la vida está en el espíritu. Entonces nosotros nos rejuvenecemos por dentro. Por eso, al contrario del mundo, el mundo está muriendo. En cambio nosotros, si nos llegamos a ir de esta tierra, como se iban los patriarcas, reyes de Dios, ¿verdad? Y profetas, se iban llenos de vida. El cuerpo no les aguantaba. Claro. Pero ellos estaban llenos de vida. Dice que así se iban. Irse así vale la pena. ¿Me entiendes? Pero irse todo amargado, todo... O lo que le pasó a este hombre que vivió como 900 años. Dice, Matusalén. Simplemente vivió. ¿Sí? Pero no dejó nada. Sí, yo creo que esta experiencia de vivirlo a Cristo todos los días. Yo creo que sí, es una cosa maravillosa. Una de las cosas que uno debe de aprender es esto, que el día de mañana, si es que el Señor no viene y partamos de esta tierra, hayan discípulos que puedan seguir ese camino maravilloso y glorioso, que tú dejes un legado y que diga uno, gracias a Dios, Señor, y te presentas ante el Señor y diga, Señor, la verdad, el Señor te diga, buen siervo, hiciste por lo menos poco, pero en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Qué lindo es presentarte ante el Señor haciendo algo, agarrándote así, trabajando como estamos trabajando acá nosotros, sí, ¿verdad? Maravillosamente, porque muchos van a llegar quizás y no van a ser tan aplaudidos como otros que quizás van a ser aplaudidos, ¿verdad? Cuando parten se le aplaude, hay otros que ni siquiera se le aplaude porque nunca hicieron nada, y hoy es cuando nosotros debemos de hacer algo por la obra de Dios realmente, y eso les hablamos a todos los que están ahí, y vamos a orar para que el Señor se glorifique y que podamos entender lo que estamos hablando. Él quiere que pases de creyente a discípulo y luego de discípulo a discipulador. Si logramos realmente hacer eso, de seguro nuestros últimos días serán días deleitosos como los días que estamos viviendo nosotros acá en este lugar. Es algo maravilloso compartir la palabra, hablar de ella, porque es como un río que fluye en nuestro interior, porque está el Espíritu fluyendo ahí. Y yo creo firmemente que tú que estás escuchando y que has escuchado lo que hemos hablado acerca del discipulado, creo que es el tiempo de levantarte en este tiempo que el Señor está permitiendo este tipo de problemas, en donde podemos predicar mucho mejor y llevar a la gente a que se comprometa a ser discípulo de aquel que realmente merece toda la gloria, toda la honra, todo el dominio, todo el imperio, toda la fortaleza, porque solo a Él se la damos. Y esa es la intención del por qué estamos aquí, porque sabemos que Él es el único que se merece toda la gloria y toda la alabanza. Te invitamos a ti ahí, y no sé si hacemos una oración. Sí, hermano, ¿verdad? Por favor. Bueno, vamos a hacer una oración ahí con todos los que están viéndonos y escuchándonos. La verdad que es un gran placer poder estar aquí con este varón de Dios, y la verdad que nos ha honrado y seguiremos de seguro, ¿verdad? Porque es una pasión que nos mueve de predicar el Evangelio. Pero tú que estás ahí del otro lado, quizás estás caído, quizás te apartaste del Evangelio, quizás dejaste de asistir a la iglesia, quizás los problemas de la vida te hicieron que perdieras el hilo de seguir adelante. Pero hoy, realmente después de esta palabra, tú puedes levantarte, porque Dios dice, si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo. Quiere decir que tú tienes el poder de levantarte, como el pródigo que se levantó y dijo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cuando tú llegas con esa actitud, el Padre te recibe, porque dice que lo recibió, ni siquiera le preguntó nada, simplemente le dijo, entra a la fiesta, vamos a hacer fiesta, porque ahora sé que vas a entrar a ser un verdadero discípulo mío. Antes estabas aquí, gozabas, hacías esto y lo otro, eras medio carnal, pero hoy yo sé que has regresado, cambiado y transformado. Y ese es el segundo llamado que te están haciendo ahora a ti. Como se lo hizo a Pedro, también te lo hace a ti también en este día, para que puedas volver otra vuelta al camino y buscar una iglesia para, si estás cerca de acá, buscar la iglesia para poderte congregar, porque así el Dios del cielo se glorifica. Y si no, nosotros también estamos ahí en Constitución 2354, Capital Federal. Ahí estamos ahora los días domingos de 10:30 en adelante, y estamos aquí en Marconi 3084, Marconi, Isidro Casanova 3084. Estamos los sábados y domingos predicando, aunque hay actividades miércoles, martes también, pero estamos los
sábados y domingos a las 18:30 por ahora, para la gloria del Señor. Puedes acercarte también ahí, o aquí también acercarte con nuestro estimado pastor. Ahí van a salir los teléfonos para que tú puedas comunicarte y él pueda aconsejarte también, y va a ser una bendición realmente que te acerques, ¿verdad? Porque yo sé que hay muchos que están caídos y muchos que andan todavía fuera del Evangelio, y Dios quiere obrar poderosamente. Vamos a hacer una oración para que Dios se glorifique. Padre, venimos delante de tu presencia. Te pido que te glorifique de una manera especial, Señor, y que esta palabra que está cayendo en buena tierra germine poderosamente, Señor, y que en el nombre poderoso de Cristo Jesús tú te glorifiques en aquellos que se están reconciliando en este momento. Y te pido, Padre, que perdones sus pecados, sus rebeliones, que en el nombre poderoso de Jesús, Señor, puedan volver a tomar el camino que tú, oh Dios del cielo, un día les presentaste a través del Espíritu Santo. Señor, ahora te pedimos en tu amor que rescates a aquellos, oh Dios del cielo, que están ahí, y que puedan reaccionar, Señor, a este llamado que tú les estás haciendo en este momento. Te lo pido en el nombre poderoso de Jesús, que obres poderosamente ahí. Y si hay alguien que esté enfermo ahí, Padre, ahora en el nombre de Jesús nos unimos como un solo hombre, para que tú puedas obrar en cada problema de enfermedad, no importa cuál sea, Señor. Si es coronavirus, que ahora mismo, Señor, se estanque, se debilite y puedan restaurarse. Y si es por otra enfermedad también, Padre, sabemos que la oración en unidad tú la respaldas poderosamente. En el nombre de Jesús, Señor, soltamos esta palabra de sanidad, no solamente en el ámbito interior, sino en el ámbito físico, para la gloria de tu nombre. Y así te damos gracias, Señor, por aquellos también que van a decidir recibirte a ti. Perdona sus pecados y borra sus rebeliones, y que se den cuenta que estamos en tiempos finales. Te damos gracias, amado Espíritu Santo, por dirigirnos, por estar con nosotros y ponernos palabras para que podamos edificar al pueblo. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Bendecimos a Multimedios Galat, Padre, porque ha sido realmente una bendición y una puerta para que todos aquellos que quieran recibir y reconciliarse con el Señor puedan venir delante de tu presencia. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, como decía el apóstol, vas a tener los teléfonos, tenés los Facebook de él, de la iglesia Mi Fe Sana, las direcciones, ¿sí? Donde te puedas comunicar con ellos, con nosotros. Amén. Lo importante de esto es que sepas que no estás solo. Amén, así es. Que no estás solo. Gloria a Dios. Que estamos para servir a Dios. Amén. ¿Sí? Así que nos vemos en el próximo programa. Amén. Con un gran siervo de Dios acompañándonos. Amén.